¿Cómo dice que los trata la vida, mis distinguidos visitantes? En esta ocasión estaremos viendo lo que son las reacciones de precipitación. Vamos a abarcar desde su aplicación, el concepto de lo que son reacciones de precipitación, cómo influye la solubilidad y concepto de solubilidad, reglas de solubilidad para los distintos compuestos inorgánicos, correspondiente principalmente a sales, concepto de KPS y ejercicio básico de KPS. Sin más preámbulo, comencemos. Primer punto. Introducción. Muchas sustancias químicas pertenecientes a la familia de sales presentan una baja solubilidad en el líquido elemento agua. Esta característica hace que esta sustancia forme precipitado en su medio líquido. Las reacciones de precipitación han sido utilizadas por el ser humano para su beneficio, porque gracias a esto es que se puede identificar a un elemento o a otra sustancia química, y debido a que es insoluble en su medio líquido, se puede separar, y una vez separado se puede cuantificar. Por lo tanto, a través de un proceso de precipitación podemos identificar y podemos cuantificar. También se utiliza para mejorar la calidad de las aguas residuales, ya que a través del proceso de precipitación se pueden purificar lagunas de oxidación, disminuyendo su grado de dureza. Segundo punto. Concepto. Las reacciones de precipitación consisten en la formación de un compuesto no soluble, al cual se denomina precipitado, producido al mezclar dos disoluciones diferentes. ¿Qué quiere decir todo esto? Mezclar dos disoluciones y formación de un compuesto no soluble. Veámoslos a través de un ejemplo. Vamos a realizar el dibujo de dos recipientes, a los cuales vamos a asumir que se encuentran en cada uno una disolución distinta. Acá tengo un recipiente otro recipiente. En cada uno de estos recipientes vamos a colocar una sustancia química en disolución. El líquido de cada una de ellas. En uno de los recipientes vamos a colocar lo que corresponde al nitrato de plata. Mientras que en el otro vamos a colocar lo que corresponde al yoduro de potasio. Cada uno de estos compuestos químicos que corresponden a sales, cuando se encuentran en disoluciones acuosas, se ionizan. ¿Qué quiere decir eso? Que en la disolución van a ver lo que corresponde a iones de plata y iones de nitrato. Ahí tenemos una solubilidad física. En el otro recipiente de igual manera vamos a tener la forma iónica del potasio, iones de potasio y iones del ion yoduro. Ahora, ¿qué va a suceder si yo introduzco cada una de estas disoluciones en un solo recipiente? Veamos. Dibujo otro recipiente. En este caso estoy asumiendo que es un vaso de precipitado. Y de cada una de las disoluciones preparadas voy a sacar una cierta cantidad, o puede ser todo, a un solo recipiente. De esa manera va a haber la sustancia líquida que va a ser la suma de las dos anteriores. Pero va a haber una reacción química. ¿Qué es lo que va a suceder? El ion nitrato
va a reaccionar con el potasio porque es más afín a él. Por lo tanto, en mi disolución se va a encontrar, porque va a estar disuelto, el ion nitrato y el ion potasio, ya que son altamente solubles en agua. Mientras que el ion plata va a reaccionar o a unirse al ion yoduro, ya que es más afín, formando lo que corresponde al yoduro de plata. Ahora, ¿por qué no están separados en forma de iones? Porque el yoduro de plata es insoluble en su medio líquido, es decir, comienza a aparecer en forma de una sustancia sólida. Y ese sólido que comienza a aparecer en el medio líquido a través de una reacción química se denomina precipitado. Precipitado. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido en mi ecuación química para completarla? Se ha formado lo que corresponde al nitrato de potasio más el yoduro de plata. Pero el yoduro de plata ha precipitado y se simboliza con una flecha abajo. O se puede indicar, entre paréntesis, que se ha formado un sólido. Mientras que el nitrato de potasio no ha precipitado, se encuentra ionizado en el medio líquido, se encuentra disuelto. Y eso es precipitación, en términos generales. Es simplemente la reacción de dos disoluciones que dan como resultado a una sustancia o a un producto insoluble en su medio líquido. Esa sustancia insoluble en su medio líquido se denomina precipitado. Tercer punto. Solubilidad. La solubilidad de sales, que para fin de cálculo se va a simbolizar con la letra S minúscula, se define como la cantidad máxima del soluto o el compuesto o la sal disuelta en una determinada cantidad de solvente o disolución. En sales altamente solubles por lo general es la cantidad del soluto disuelto en 100 gramos de solvente, mientras que para sales poco solubles se ocupa la cantidad de moles disuelto en litro de solución, a lo cual se denomina solubilidad molar, pero también puede ser utilizada la cantidad de gramos de la sal disuelto en un litro de disolución. La solubilidad de precipitados. Los precipitados por lo general o sales que forman precipitados se caracterizan por ser poco solubles. A simple vista o una percepción visual, generalmente uno llega a la conclusión de que son insolubles en su medio líquido, es decir, en agua. Pero siempre una pequeña parte llega a ionizarse o disociarse en ese medio líquido, es decir, que una pequeñísima parte sí es soluble. Por tal motivo es que llegan a formar un equilibrio de disociación, es decir, que el compuesto que está precipitado entra en equilibrio con sus iones en el medio acuoso. Por lo tanto, esto es de ida y de vuelta. Un ejemplo de esto, el yoduro de plata, que es una sal insoluble en agua a simple vista, forma un equilibrio de disociación en medio acuoso, liberando lo que es ion plata más ion yoduro. Este equilibrio genera una disolución muy pero muy pequeña, ya que la solubilidad de estas sales, por lo general, están expresadas a potencias negativas, casi siempre -5, -10,
menos 20, menos 25, menos 30, es decir, muy pero muy pequeña es la cantidad del compuesto que llega a disolverse en agua o en medio acuoso. En la disolución, por lo general, tiende a colocarse cómo se encuentra la sustancia. Los precipitados, en un equilibrio de disociación, tienden a colocarse como sólidos entre paréntesis, la letra S, mientras que las partes ionizadas tienden a simbolizarse como medio acuoso, como Acu, acuoso, o AC, que también significa acuoso. De cualquiera de las dos maneras, en simbología de disociación de precipitados tiene el mismo significado, mientras que un precipitado es la sustancia sólida. Cuarto punto. Reglas de solubilidad. Existe una serie de reglas para saber si en una reacción química se forma un compuesto insoluble en su medio líquido, es decir, si se forma o no un precipitado. Estas reglas están divididas en sales solubles y sales insolubles. Las sales solubles son todos aquellos compuestos comunes que tienen en su estructura el grupo 1A o, como metal, al ion amonio. Es decir, que las sales formadas con metales del grupo 1A y del amonio van a ser totalmente solubles, por lo tanto no van a formar precipitado. ¿Quiénes pertenecen al grupo 1A? Entre los más comunes del grupo 1A tenemos al sodio, al potasio, al litio. Estos elementos pertenecen a la familia de alcalinos. En la tabla periódica se encuentran en el grupo 1A. Si dibujamos una pequeña tabla periódica, aunque no va a salir tan recto, el grupo 1A corresponde a todos los elementos que se encuentran en la primera columna, es decir, que todos estos elementos de esta primera columna son los elementos de la familia alcalinos, y acá se encuentra presente el sodio, el potasio, el litio. Segunda regla. Para sales solubles. Son solubles todos los compuestos que tienen en su estructura el nitrato, el ion acetato y la mayoría de los percloratos. Es decir, que el nitrato de sodio, el nitrato de potasio, el nitrato de litio son solubles, por lo tanto no forman precipitados. De igual manera, las sales formadas con el ion acetato van a ser solubles y por ende no van a formar precipitados. Siguiente regla de solubilidad. Ya vimos la primera, la segunda, ahora la tercera. Son solubles todos los cloruros, bromuros, yoduros, excepto los que están unidos a la plata, al plomo 2, al cobre 1 y al mercurio 1. Como son dos mercurios, tiene la carga de +2. ¿Qué quiere decir esto? Que el cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de litio, bromuro de litio van a ser solubles y no van a formar precipitado. Pero sin embargo, si se encuentran unidos estos elementos a la plata, al plomo, al cobre o al mercurio, sí van a formar precipitados. Tercera regla de sales solubles. Son solubles todos los sulfatos, excepto los que están unidos al calcio, al estroncio, al bario, al plomo 2 y a la plata. Es decir, que el sulfato de sodio, de potasio, de litio van a ser solubles y no van a formar precipitado, mientras que el sulfato de calcio
sí va a formar precipitado. El sulfato de estroncio también va a formar precipitado. Y de igual manera con los otros metales. Ahora veamos las reglas que corresponden a sales insolubles. Primera regla. Son insolubles todos los hidróxidos metálicos, excepto los del grupo 1, es decir, que todos los hidróxidos con los metales del grupo 1A van a ser solubles, mientras que todos los demás hidróxidos van a formar precipitado. También van a ser solubles y no van a formar precipitado los del grupo 2A, empezando del calcio. Veamos a qué se refiere esto. El grupo 2A corresponde a la segunda columna, donde está presente la familia de los elementos alcalinotérreos. El primer elemento de esta familia corresponde al berilio. El siguiente es el magnesio. El otro ya viene el calcio, el estroncio, el bario, el radio. La regla dice que son insolubles todos los hidróxidos, menos los del grupo 1A y los del grupo 2A, pero del 2A no todos, comenzando del calcio. Eso quiere decir que los hidróxidos de berilio y los hidróxidos de magnesio sí van a formar precipitados, mientras que los demás hidróxidos no van a formar precipitados en su medio acuoso. Siguiente regla. Son insolubles todos los carbonatos, fosfatos o ortofosfatos y cromatos. Decir fosfato o ortofosfato es lo mismo. Carbonatos, excepto los compuestos que tienen esta parte de la estructura unidos a los que están en el grupo 1A y el ion amonio. Es decir, que todos van a ser insolubles menos los que están formados con los metales del grupo 1A y el amonio. Es decir, que el carbonato de sodio va a ser soluble. El fosfato de potasio va a ser soluble, no forma precipitado. El cromato de litio va a ser soluble. Mientras que los demás compuestos con carbonato, fosfato y cromato van a ser insolubles y sí van a formar precipitado. Última regla para sales insolubles. Son insolubles todos los sulfuros. ¿Quiénes son los sulfuros? Simplemente azufre con el estado de oxidación -2, excepto los del grupo 1A, los alcalinos, el grupo 2A, todos los alcalinotérreos, y los que están unidos al amonio. Es decir, que todos los sulfuros van a ser insolubles, menos los que están unidos a estos dos grupos. Quinto punto. Constante de producto de solubilidad. Se simboliza con las letras KPS o K sub PS. Significa la K constante, la P producto, la S solubilidad. Conceptualmente, la constante de producto de solubilidad corresponde al producto de las concentraciones de los iones elevados a su coeficiente estequiométrico. ¿Pero qué quiere decir eso? Quizás no se puede entender la parte literal. Veamos en la parte ya en una ecuación. Cuando yo tengo un precipitado, que en este caso es el sólido, en una disociación entra en el equilibrio, separándose en ion A con carga positiva y el ion B con carga negativa. El que tiene la carga positiva se denomina catión y el que tiene la carga negativa se denomina anión. Por lo tanto, el cálculo del KPS para esta ecuación simbólica dice que el KPS es igual al producto, que es simplemente la multiplicación, de sus concentraciones, eso simboliza el corchete, de los iones, catión A, anión B,
elevados a su respectivo coeficiente estequiométrico. Como A tiene n de coeficiente, eso se utiliza para elevar la concentración del catión. Como B tiene como coeficiente m, eso se coloca para elevar a la concentración del anión. Pero quizás de esa manera tampoco se entienda. Entonces hagámoslo a través de un ejemplo. Un precipitado o un sólido, en este caso vamos a agarrar el hidróxido férrico o hidróxido de hierro 3, se va a disociar en medio acuoso en ion hierro más 3 más el radical hidroxilo, que es negativo. Procedemos a igualar la ecuación para que cumpla la ley de conservación de masa. 3 oxidrilos, un hierro, igualado. Pero podemos escribirlo, ya que el 1 se sobreentiende. Pero tampoco está mal si lo escribimos. Calculando el valor de KPS, aunque lo correcto es decir la KPS porque es la constante de producto de solubilidad, sería sus iones, hierro y oxidrilo, es el producto, significa el producto, multiplicación de las concentraciones, abrimos corchete, de sus iones, hierro, que es el catión, oxidrilo o hidroxilo, que es el anión, elevados a sus respectivos coeficientes. Del hierro es 1, aunque no es necesario escribirlo. Del hidroxilo es 3, entonces 3. Y ahí tenemos la expresión de la KPS en función de la concentración de sus iones. Pero no es la única manera de expresar la KPS. También se puede expresar en función de la solubilidad de sus iones. Veamos cómo sería esa parte. Vamos a separar. Volvemos a escribir la ecuación, ya que estamos con el mismo ejemplo. Hidróxido férrico se va a ionizar en ion hierro más 3 más el radical hidroxilo. Realizando la igualación de esta ecuación, 3, 1, 1. Para expresarlo en función de la solubilidad, la KPS, es necesario desarrollar su equilibrio. Entonces esto va a tener un inicio, una variación y un equilibrio. Como el hidróxido férrico corresponde al precipitado, al sólido, eso significa que no interviene en el equilibrio, es decir, que no interviene o no interviene. Los sólidos y los líquidos no intervienen en el equilibrio, por lo tanto no me interesa su valor, aunque por regla se dice que la concentración de los sólidos y líquidos en el equilibrio siempre es 1. Continuando. En el inicio yo no tenía nada de hierro porque todavía no se separaron, se asume que es el inicio, la sustancia sólida. En mi variación siempre va a ser S, que significa solubilidad, multiplicado por su coeficiente estequiométrico. Acá sería 1 y acá sería 3. En el equilibrio, como no interviene el sólido, entonces se mantiene 1S, 3S. Calculando el valor de la KPS, lo primero que se tendría que hacer es expresarlo en función de sus concentraciones de los iones. Por lo tanto, siguiendo el concepto nuevamente, la KPS es igual al producto, la multiplicación de las concentraciones de sus iones, el otro ion oxidrilo, elevado a su coeficiente estequiométrico.
3, 1. Eso en función de la concentración. Ahora expresémoslos en función de la solubilidad. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar por sus valores de solubilidad. La concentración de hierro en el equilibrio es 1S, es decir, S, por la concentración de hidroxilo en el equilibrio es 3S. Pero esto está elevado al cubo, entonces, paréntesis, 3. Operando para obtener un resultado, tendríamos Kps igual a S por 3 al cubo es 27, porque 3 por 3 9, 9 por 3 27. S al cubo, y el resultado final quedaría que la Kps es igual S por 27S al cubo sería 27 S a la cuarta. Y de esa manera tenemos el resultado de la Kps en función de la solubilidad. Vamos a ir desglosando más ejercicios posteriormente, así que continuemos. Comenzamos con los ejercicios. La pregunta es representar el cálculo de la Kps de las siguientes sales en función de la solubilidad de sus componentes. Entonces, para realizar el ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es la estructura química de cada inciso. Comencemos con el inciso A. Fluoruro plumboso. Oso significa que es más 2. Realizando su estructura química. Plomo más 2. Flúor menos 1. Intercambiando 2. Realizando su equilibrio de disociación. Esto se va a separar. Simplemente los metales se separan de la parte negativa, el metal siempre es la parte positiva, formando lo que corresponde al plomo más 2, que es el catión, más el ion fluoruro menos 1. Para igualar la ecuación, colocamos 2 al flúor. Realizamos su equilibrio para expresarlo en función de su solubilidad. Y como había mencionado, en el equilibrio, la sustancia sólida, que corresponde al compuesto químico que va a ser el precipitado, no interviene. Todos los sólidos y líquidos no intervienen en el equilibrio. Mientras que sus iones, que es la parte disociada en medio acuoso, sí van a intervenir. ¿Y qué es lo que se coloca? En cada caso, en el equilibrio es simplemente solubilidad, solubilidad, multiplicado por su respectivo coeficiente. Como acá es 2, entonces sería 2S. Como acá es 1, sería 1S. Y eso es lo que voy a ocupar para realizar la expresión de Kps en función de su solubilidad. Comencemos. O continuemos. Kps va a ser igual, según el concepto, al producto, a la multiplicación de las concentraciones de los iones plomo, flúor, está muy lejos, vamos a borrar esa parte, elevado a su coeficiente de igualación. 2, 1, se sobreentiende. Si aplicamos correctamente lo que es equilibrio, dice que es el producto de las concentraciones del lado de los productos sobre los reactivos. Pero los reactivos es sólido, sería 1, no interviene. Por ese motivo solamente quedamos con las concentraciones del lado de los productos. Reemplazando, en función a su solubilidad, Kps va a ser igual, concentración de plomo es S, concentración de flúor es 2S, pero esto elevado al cuadrado. Operando, Kps va a ser igual a S por 2 por 2, 4, S al cuadrado. Finalizando con un resultado
de KPS igual S por 4S al cuadrado sería 4S al cubo. Y ahí tenemos el resultado para este inciso. Continuando. El siguiente inciso, hidróxido de aluminio. Realizamos su estructura química. Aluminio, OH, menos 1, el aluminio es 3, intercambiando para que se igualen las cargas, 3. Realizando su disociación, se separa. Siempre el metal se separa de la parte negativa, entonces quedaría aluminio más 3, que es el catión, más el anión, que es el oxidrilo. Igualando la ecuación, tengo 3 OHs, 3 OH, un aluminio, un aluminio. El hidróxido de aluminio corresponde al precipitado, que es la parte sólida, mientras que los iones están disociados en medio acuoso. Como había explicado anteriormente, Acu significa acuoso, también se puede escribir como AC. Realizando el equilibrio directo para esta ecuación, tendríamos que el sólido no interviene en el equilibrio, los iones tienen una solubilidad ya establecida, multiplicado por su coeficiente estequiométrico. En el caso del oxidrilo sería 3, en el caso del aluminio 1. Determinando la KPS, KPS va a ser igual al producto de la concentración de sus iones. Aluminio más 3 por la concentración del radical hidroxilo al cubo. Reemplazando en función a su solubilidad, quedaría que la KPS es igual a la concentración de aluminio, que va a ser S, por la concentración de hidroxilo, que es 3S, entre paréntesis, está elevado al cubo, dándome como resultado S por 3 al cubo sería 27, porque 3 por 3 por 3. 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. S al cubo. Finalizando, S por 27 S al cubo sería 27 S a la cuarta. Y ese sería el resultado para el inciso B. Siguiente inciso. Sulfuro de bismuto. Elaboramos su estructura química. Está presente el bismuto. Y acá está trabajando como metal. Entonces sería 3. Unido al sulfuro, que es el azufre, menos 2. Intercambiamos para igualar las cargas. Realizamos el equilibrio de disociación. Como dije en los dos anteriores ejercicios, la parte positiva se separa de la parte negativa y la parte positiva corresponde al metal. Entonces, el primer ion sería el ion bismuto, más 3, más el ion sulfuro, menos 2. Procedemos a igualar la ecuación. Tengo 2 bismuto, para igualar le coloco 2. Tengo 3 azufre, para igualar le coloco 3. Ahora procedemos a realizar el equilibrio directo para manifestar la KPS en función de su solubilidad. El sólido, que corresponde al precipitado, no interviene, mientras que los iones que se encuentran en estado acuoso sí van a intervenir. El bismuto manifiesta una solubilidad, el azufre también, multiplicado por sus respectivos coeficientes de igualación. Acá sería 2 y acá sería 3. Realizando la interpretación de la KPS en función a su concentración de los iones. Concentración de bismuto más 3 por
la concentración de sulfuro elevado a sus respectivos coeficientes de igualación. En el caso del bismuto es 2, en el caso del azufre es 3. Reemplazando en función a su solubilidad, Kps igual, concentración de bismuto en el equilibrio es 2S, esto elevado al cuadrado, por la concentración de ion sulfuro, que es 3S, elevado al cubo. Operando, quedaría Kps igual 2 por 2, 4, S al cuadrado, por 3 al cubo sería 27, por S al cubo, quedando un resultado final 108, porque 4 por 27 corresponde a 108, S al cuadrado por S al cubo sería S a la quinta, y de esa manera tenemos el resultado para este inciso. Siguiente inciso. Carbonato de calcio. Calcio, que es 2, unido al carbonato, que es menos 2, estaría igualado. Separando, para su ionización o disociación, la parte positiva de la parte negativa. En el equilibrio vamos a encontrar ion calcio más 2 más ion carbonato menos 2. Para su igualación, un calcio, un carbonato, un carbonato. Igualado, realizamos su equilibrio para representar la Kps en función de la solubilidad. El sólido, que corresponde al precipitado, no interviene, mientras que sus iones, que se encuentran en medio acuoso disociados, sí intervienen. Sería S multiplicado por su coeficiente de igualación, que en este caso es 1 y 1. Calculando, la Kps va a ser igual al producto de las concentraciones de sus iones, concentración de calcio, 2, elevado a su coeficiente, 1, por la concentración de carbonato, todo eso, menos 2, a su coeficiente, 1, reemplazando en función a su solubilidad, S, por, quedando un resultado de S por S al cuadrado. Y ese sería el resultado para este inciso. Llevamos 4 ejercicios. Ahora comenzamos el quinto, inciso E, iodato de bario. Realizamos su estructura. El bario presenta el estado de oxidación 2 unido al iodato. Ato significa ico. Por lo tanto, yodo, oxígeno, 3. Todo esto tiene la carga de menos 1, intercambiando para igualar 2. Realizando su equilibrio de disociación, lo único que se hace es separar la parte positiva, que siempre es el metal, de la parte negativa. Quedaría el ion bario más 2 más el ion iodato, que es menos 1. Realizamos la igualación de la ecuación, un bario, 2 iodatos, entonces colocamos 2. Ahora realizamos el equilibrio
en función a su solubilidad. En el equilibrio, el precipitado, que es el sólido, no interviene, mientras que sus iones, que se encuentran en estado acuoso, sí, el bario, su solubilidad S, yodato, también S, multiplicado por su coeficiente estequiométrico. Acá sería 2, mientras que acá sería 1. Realizando el cálculo de la KPS en función de la concentración de sus iones. La concentración de bario más 2 elevado a su coeficiente, que es 1, por la concentración del ion yodato menos 1 elevado a su coeficiente, que es 2, reemplazando en función a su solubilidad, concentración de bario, S, por la concentración de yodato, 2S. Todo esto elevado al cuadrado. Desarrollando los resultados, 2 al cuadrado sería 4S al cuadrado, S por 4S al cuadrado, quedaría 4S al cubo. Y ahí tenemos el resultado. Siguiente inciso. Y último de este tipo de ejercicio. Fosfato de calcio. Calcio. Fosfato es lo mismo que el ortofosfato. El calcio se encuentra con el estado de oxidación 2, no tiene otro. Fósforo, oxígeno, 4. Todo eso es el fosfato. Y tiene la carga negativa de 3. Para igualar, intercambiamos 2, 3. Realizamos su equilibrio de disociación, separando, al igual que todos los ejemplos anteriores, la parte positiva de la parte negativa, y la parte positiva siempre es el calcio, o el metal, en este caso, es el calcio, más 2, más la parte negativa, que es el fosfato, todo el fosfato es menos 3, igualamos la ecuación, tengo 3 calcio, tengo 2 fosfato, 2 fosfato, y está igualada la ecuación. Realizamos su equilibrio. El sólido, como precipitado, no interviene en el equilibrio. Los iones sí. S multiplicado por su coeficiente, 3. S multiplicado por su coeficiente, 2. Los iones siempre se encuentran en estado acuoso. Realizando el cálculo de la KPS, va a ser igual a la concentración de calcio elevado a su coeficiente, que es 3, multiplicado por la concentración de fosfato, elevado a su coeficiente, que es 2, reemplazando en función de la solubilidad, concentración de calcio, que es 3S, elevado al cubo por la concentración de fosfato, que es 2S, elevado al cuadrado, desarrollando el resultado, 3 al cubo, 27, S al cubo, por 2 al cuadrado sería 4, S al cuadrado. Finalizando con la operación 27 por 4, 108.
S al cubo por S al cuadrado, S a la quinta. Y ahí tenemos el resultado. Y con eso finalizamos el cálculo del KPS en función a su solubilidad. Espero que les haya servido. Observen, revisen, vuelvan a repetir y hasta pronto.